A ver, vamos, hoy día esta clase y la siguiente, vamos a hacerla, esta un poco teórica, la siguiente va a ser sumamente práctica, ¿ok? Toca ver netamente lo que viene a ser el cálculo de planilla y las declaraciones que corresponden a esta planilla. Eh, Como ustedes ya saben, como ustedes ya todos acá trabajan, como ustedes ya conocen, nosotros realizamos un trabajo y este trabajo, eh, por ese trabajo uno recibe una remuneración, sea que esta sea mensual, sea que esta sea semanal, sea que esta remuneración sea quincenal. ¿Ok? Entonces están entrando, muy bien. Entonces, eh, tenemos nosotros, vamos a poner la presentación para que ustedes vean, pero primero vamos a conversar un ratito porque quería aclararles algo. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Supongo que sí, ¿no? Muy bien. A ver, acá viene, esta clase vamos a ver los conceptos básicos que tienen que ver con las declaraciones. La clase siguiente vamos a ver el cálculo en sí de una planilla, pero es importante que ustedes entiendan algunos conceptos antes de pasar a todo esto que vamos a explicar el día de hoy. Lo primero que me interesa que ustedes entiendan es más o menos cómo funciona el tema de los pagos, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que en una relación laboral nosotros desarrollamos un trabajo, ¿ok? Y percibimos un pago dentro de un periodo de tiempo previamente pactado, que normalmente, repito, podría ser quincenal, podría ser semanal, podría ser mensual directamente, pero básicamente todo para SUNAT y para la ley peruana funciona del primero de cada mes hasta el día 30 de cada mes. Pese a que nosotros podamos hacer adecuaciones ahí, a este sistema, como es el tema de pagar quincena y fin de mes, que es una cuestión básicamente interna de una empresa, porque al final declaras como si fuera mensual, ¿ok? Igual en los casos en los que se pague de manera semanal. Entonces, ahí, a ver, vamos a revisar unas cosas antes de pasar netamente a este tema. Vamos a revisar unos conceptos que me parecen a mí importantes que se tienen que entender necesariamente antes de esto. ¿Ya? Voy a cambiarles la pantalla. Quiero, vamos a empezar, digamos, al revés. ¿Ok? A ver. ¿Ven algo? No ven nada. No ven nada, ¿no? No, no ven nada todavía. ¿Qué pasó? Mm, ¿Dónde está mi...? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se abre. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla, señores? Contéstenme. Sí, perfecto. Esta plantilla se las voy a compartir en la siguiente clase, que es donde vamos a desarrollarla por completo, pero para la clase de hoy día necesito que entiendan ustedes unos conceptos básicos. En la clase anterior habíamos visto que existen diferentes conceptos que son eh, remunerativos y existen conceptos o ingresos que no son remunerativos. Es decir, existen ingresos que percibimos cuando trabajamos que son de nuestra libre disponibilidad, como es nuestra remuneración, nuestro sueldo, el pago de CTS, el pago de gratificaciones, el pago de horas extras, eh, entre otros, el pago de utilidades, por ejemplo, y existen conceptos que recibimos en pago que no tienen que ver con nuestro sueldo, con nuestra remuneración, y que sin embargo los recibimos, como es el caso de la movilidad. ¿De acuerdo? La movilidad supeditada a asistencia implica que nosotros percibamos una cantidad de dinero exclusivamente para movilizarnos desde nuestro domicilio al trabajo. Esa es la movilidad. ¿De acuerdo? Si la movilidad, ya habíamos visto en la clase anterior, si la movilidad
no es otorgada de esa forma, es decir, como una herramienta para realizar el trabajo, para poder desempeñarnos en nuestro trabajo, esta no es una movilidad supeditada a asistencia, sino que viene a ser una bonificación que pasa a ser de libre disponibilidad del trabajador. Es lo que pasa normalmente con las bonificaciones, perdón, con las movilidades que son pactadas por sindicatos en un pliego de reclamos. Esta pasa a ser un concepto remunerativo, porque simplemente pasa a formar parte de los incrementos patrimoniales que recibe el trabajador. ¿Ok? Pero quería mostrarles esto primero. Esta de acá, que están viendo ustedes, es una planilla de pagos en Excel. Hay diferentes formas de calcular una planilla de pagos. Yo siempre considero de que todos tenemos que aprender a calcular una planilla de pagos en Excel, porque eso nos permite, o nos va a permitir, eh, poder pues saber cuánto es lo que nos corresponde cobrar, en el mejor de los casos, o cómo funciona todo eso, pues, directamente, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito para que ustedes vean los conceptos. Les repito, no se preocupen porque todo eso vamos a verlo en la siguiente clase en extenso, lo vamos a resolver todo completo. Pero esta es una planilla de pago. Por ejemplo, tenemos a este trabajador, ¿ok? Caballero Bugeli, ¿de acuerdo? En una planilla de pagos, yo sé que este señor tiene un básico, vamos a sombrearlo acá, de 1.350 soles, ¿de acuerdo? Por 30 días, ¿ok? Vamos a ignorar esos días efectivos laborados, pero vamos a ver más o menos cómo está compuesta su remuneración. Perdón, disculpen ustedes. Acá, ¿cuántos días tiene el señor? Acá tiene una asignación familiar. No, vamos a hacerlo de la siguiente manera. 350 soles, vamos a actualizarlo a la remuneración actual. ¿Ok? Vamos a ver, para hacerla sencilla. 1.350 soles su remuneración básica efectiva, su asignación familiar, porque el señor tiene hijos menores de edad, 102 soles. ¿Ok? Esos dos conceptos son absolutamente remunerativos, como ustedes ya saben. Es decir, entran para lo que viene a ser el descuento de AFP, ONP, etcétera. Imaginemos que el señor adicionalmente vendió vacaciones por 15 días, digamos, durante este periodo que acaba de pasar, que es el mes de septiembre. Vamos a tener que el señor efectivamente correspondía por 15 días la mitad de su remuneración, que son 675 soles, que también es un concepto remunerativo. ¿Ok? Y tenemos acá la suma completa de todos estos conceptos. Imaginemos que el señor ha tenido horas extras. Vamos a ver si acá tenemos un concepto de horas extras. Comisión de salud, acá está, horas extras, ¿no? Imaginemos que el señor ha realizado 100 soles de horas extras. La suma de todos esos conceptos, que es esta de acá, es la suma de conceptos remunerativos. Si el señor tiene adicionalmente una movilidad, ¿ok? Vamos a pensar que al señor la empresa le otorga una movilidad de 250 soles, ¿correcto? Esta movilidad es un concepto que, como les estaba explicando, es una herramienta de trabajo, ya no es un concepto remunerativo, no es igual a este concepto, a estos dos conceptos que se encuentran acá. Vamos a sombrearlos de verde, ni al concepto que se encuentra acá de horas extras, que también vamos a sombrarlo de verde. ¿Ok? Las movilidades normalmente, ya lo hemos explicado, no forman parte de los conceptos remunerativos, se asemejan a una herramienta de trabajo. Por ende, no los consideramos como un ingreso propiamente dicho. ¿Ya? Diferente es el caso de que tuvieras alimentación. La asignación por alimentación al trabajador siempre va a ser remunerativa. Entonces, por ejemplo, vemos en esta planilla que tenemos acá, alimentación la podemos poner donde está, subsidio por maternidad, bonificaciones, comisiones también es remunerativo, alimentación, acá está, prestación alimentaria directa o indirecta. Ustedes han visto que en algunos casos las prestaciones de alimentos se dan en tarjetas, por ejemplo, en la tarjeta Provis, en la tarjeta, creo que hay Sodexo. Actualmente vamos a ponerle 150 soles de alimentos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese sí es un concepto remunerativo. ¿Quiénes de ustedes
trabajan o tienen en sus empresas la tarjeta Provis, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes usa tarjetas de ese tipo para alimentación? ¿Nadie? A ver, les explico grosso modo. Hasta hace unos años atrás, estoy hablando del año 2017, me acuerdo más o menos, eh, el concepto de alimentos o de asignación por alimentos que daba un empleador, que es un concepto bastante antiguo, ¿ok? Eh, Como ustedes saben, alimentos y movilidad es otorgado por el empleador. Dime, Edward, te escucho, o te leo, como quieras. Edward, a ver, mientras Edward me pregunta o conecta su micrófono, me escribe, más o menos les voy explicando. En el año 2017, y como ustedes saben, tanto el concepto de movilidad como el concepto de bonificación por alimentos era un concepto que el empleador otorgaba a sus trabajadores y que en ambos casos no era considerado como remunerativo, es decir, se mantenía por fuera, no formaba parte de la remuneración. ¿Ok? Eh, cuando, cuando en el año 2018, a fines del año 2018, el Tribunal Constitucional considera la asignación de alimentos como de libre disponibilidad del trabajador, convierten a la asignación por alimentos en un concepto remunerativo. ¿Qué quiere decir esto para reflejarles un poco la memoria de qué significa el tema de los conceptos remunerativos? Los conceptos remunerativos, como hemos visto, constituyen y conforman la remuneración computable para el cálculo de beneficios sociales o de beneficios laborales, como es la CTS, ¿correcto? Se suman para el cálculo, para hacer la remuneración computable de las vacaciones, cuando uno sale de vacaciones, se suman para hacer la remuneración computable de la gratificación cuando se pagan gratificaciones. O sea, si es remunerativo, funcionan igual que unas comisiones, que unas horas extras, forman parte del total con el cual vamos a calcular vacaciones, gratificación, CTS, incluso utilidades de haberlas, de existir, o incluso los pagos que se realizan cuando una persona está en descanso médico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, repito, si tú tienes un vendedor, un comisionista, y esta persona percibe un sueldo mínimo, por decir 1.025 al día de hoy, y adicionalmente a esto, percibe sus comisiones, que pueden ser 2.000 soles adicionales, ¿ok? Es decir, percibe 3.000 soles, 3.025 soles aproximadamente en promedio, vamos a considerar si esta persona está en descanso médico, ¿ok? Pagarle el promedio de los últimos 6 meses que ha percibido, ¿de acuerdo? No se le va a pagar solamente el mínimo, se promedia y se paga de la misma forma como se calculan unas vacaciones, como se calcula, repito, una gratificación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa se inventó en ese entonces para hacer, bueno, ya existía, porque existe hace bastantes años Sodexo, pero ¿qué se comenzó a emplear mucho y con mucho más frecuencia para hacer no remunerativa esta asignación por alimentos? Y fueron las tarjetas de alimentos como son Sodexo, como es Provis. Entonces, ¿en qué consisten esas tarjetas? Normalmente consisten en una tarjeta que te da tu empleador y que la recarga mensualmente con un importe que puede ser el importe que te corresponde por alimentación. 200 soles por alimentos, y tú vas con tu tarjeta a Plaza Vea, a Wong, a Vivanda, a Metro, y compras tus alimentos con esa tarjeta. Evidentemente la tarjeta es específicamente para comprar alimentos, para comprar vestido, calzado. Hay cosas que no se pueden comprar con esa tarjeta, como es, por ejemplo, cerveza, no se puede comprar alcohol, no puedes comprar una botella de whisky, eh, tampoco puedes comprar, si no me equivoco, electrodomésticos. Si tuvieras acumulado, tampoco podrías comprarla con una tarjeta Provis, ¿no? Para eso tienen otras tarjetas diferentes, que son aquellas con las que normalmente una empresa otorga el aguinaldo, que es una tarjeta diferente que se compra, no es una tarjeta de alimentos. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos indicando,
Ustedes en una planilla de pagos y para un cálculo normal siempre van a tener esos dos conceptos. Las remunerativas, que son la remuneración, la asignación familiar, las horas extras, las comisiones, podemos poner acá 200 soles, y este también va a ser un concepto de comisiones, ¿no? Las bonificaciones cuando pasan de ser de 3 meses, imaginemos que en un periodo de 6 meses doy 4 bonificaciones, entonces tengo que promediarlas, también pasan a ser un concepto remunerativo, ¿ok? Este, y se retira de este, bueno, y la asignación familiar también es un concepto remunerativo, pero, por ejemplo, las movilidades no son un concepto remunerativo, los viáticos, cuando uno sale de viaje, no son un concepto remunerativo, y aquí viene lo importante, de igual manera, se tienen que declarar para SUNAT, pero no están, no están o no sirven como base de cálculo para diferentes tributos. Entonces, por ejemplo, tenemos el total de ingresos que viene a ser la suma de todo, remunerativos y no remunerativos, es el total de ingresos siempre. ¿Okay? Pero para que se determine el cálculo de AFP o de ONP, ese cálculo no va a ir sobre el total de ingresos, sino va a ir sobre el total de conceptos remunerativos específicamente, al igual que el concepto de salud. En otras palabras, si yo tengo el total de ingresos, le tengo que restar el concepto o los conceptos no remunerativos para recién hacer el cálculo de AFP y de ONP de quinta categoría, bueno, quinta categoría no, perdón, de e-salud para hacer la contribución que hace por el 9% del empleador. Todo eso se calcula específica y exclusivamente de los conceptos no remunerativos. En la siguiente clase vamos a ver esta planilla al detalle, pero eso es importante que tengan primero en concepto para que podamos pasar al desarrollo de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a minimizar esto aquí. Vamos a pasar, volver a, a nuestro concepto de hoy, para que ustedes me entiendan un poquito mejor. ¿Ya? Como ya les había explicado en ocasiones anteriores, a ver, antes de que pase a desarrollar efectivamente la clase, Edward, no me preguntaste nunca. Me levantaste la mano y no me dijiste nada. ¿Qué me ibas a preguntar? O ya nada. Graciela, dime. Profesor, buenas noches. Profesor, Buenas una noches. consulta. Dígame. Para todo lo que son utilidades, ETS, vacaciones y gratis, ¿necesariamente tengo que promediar estos conceptos? No. Promedias los que son. A ver, tú tienes conceptos fijos y conceptos que pueden ser variables. Los variables son los que tú vas a promediar. ¿Cuáles son los variables? Por ejemplo, las horas extras. ¿Ok? Porque todos los meses no vas a hacer la misma cantidad de horas extras. Se supone que en teoría las horas extras son un concepto extraordinario, que no es que todos los meses tengas una cantidad fija de horas extras. Cuidado con eso, ¿no? Las comisiones son variables. Las comisiones también se promedian porque todos los meses son diferentes, no todos los meses va a vender tu vendedor lo mismo, por ejemplo, ¿no? Las bonificaciones extraordinarias, cuando se vuelven remunerativas, también son variables. ¿Cómo es un ejemplo de bonificación extraordinaria? Siempre es en el caso de los vendedores. Por ejemplo, tú tienes vendedores que tienen diferentes eh, escalas de premios, por ejemplo, estos premios, por ejemplo, premios por llegar a una meta, ¿no? Yo vendo hasta 3.000 soles y tengo una bonificación. A ver, para el cálculo de vacaciones, ¿se consideran las bonificaciones por venta? Por supuesto, y ese es el ejemplo que estoy dándote ahorita. ¿Qué sucede? Tú tienes dos cosas en venta. Tú tienes comisiones y tienes premios, ¿ok? O bueno, por lo menos una empresa puede funcionar de esa manera, con comisiones y con premios. Las comisiones, repito, son variables en cada mes. Tú puedes hacer, digamos que estamos ahorita en septiembre, ¿no? Este, en el mes de agosto hiciste 3.000 soles, en el mes de julio hiciste 2.500, junio hiciste 1.500, eh, mayo hiciste, digamos, otra vez 3.000 soles, abril hiciste 2.000 soles, ¿ok?
y marzo hiciste 1.500 soles nuevamente. Entonces tú agarras esos 6 meses y los promedias si es que fueras a pagar vacaciones ahorita en septiembre, ¿no? Claro, las bonificaciones son variables porque las bonificaciones son premios. Imaginemos que te dan un premio por llegar a 3.000 soles de ventas y te dan 500 soles, ¿ok? Pero si hubieras llegado a 6.000, tu premio, que es una bonificación, sería 1.000 soles, ¿ok? Entonces, como tú eres un gran vendedor, no solamente tienes comisiones todos los meses, sino que tienes bonificaciones o premios. Las bonificaciones o premios, cuando son por más de 3 meses consecutivos, también entran a ser promediables. Claro, en algunos se ganan y en algunos no. Las comisiones se promedian de los últimos 6 meses. Las bonificaciones o premios se van a promediar de los últimos 6 meses siempre que en el periodo en el que tú estás calculando hayan de 3 a más. ¿Ok? Si tú en los últimos 6 meses tienes de 3 a más, tienes que promediar. Eso es vital para cualquier cálculo. Claro, si vas a pagar vacaciones ahorita en septiembre, por ejemplo, ¿no? Si vas a liquidar a un trabajador ahorita en septiembre, tienes que calcular su importe. Si vas, por ejemplo, a pagar gratificación en diciembre, tú ya sabes, agarras de julio a diciembre o de junio a noviembre, los últimos 6 meses para promediar ambas cosas, comisiones, gratificaciones, comisiones y bonificaciones. Si fuera el caso de horas extras, igualito, lo haces de esa forma. Entonces, vuelvo a repetir, son los conceptos variables, los conceptos remunerativos variables, los que se promedian. Una remuneración no es necesario que tú la promedies, tú normalmente lo que haces es que utilizas tu última remuneración para hacer el cálculo de una vacación, de una CTS, de una gratificación. O sea, si el trabajador gana 3.000 soles en el mes de diciembre y en noviembre ganó 2.500, tú vas a calcular su gratificación con el último sueldo, con el de diciembre, ¿no? Si estamos en el mes de abril y el trabajador en marzo ganaba 2.000, pero en abril ganaba 3.000, tú vas a calcular con 3.000, ¿ok? Si todo el periodo ganó 3.000, igualito calculas pues con 3.000, evidentemente, ¿no? Pero, ¿qué cosa no entra a formar parte de un concepto remunerativo en lo absoluto? La movilidad, ¿ok? Los viáticos tampoco entran a formar parte de un concepto remunerativo ni una base de cálculo. Tampoco entran a formar parte de estos conceptos, los conceptos pues como bonificaciones cuando no llegan a 3 en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, es de ahí como se calcula o como se establecen estos cálculos para conceptos sobre todo de AFP, conceptos de salud, ¿ok? Que es el mismo monto que utilizas tú para calcular AFP, es el mismo monto que utiliza tu empleador para calcular y hacer su contribución, su pago de salud, ¿de acuerdo? Que es todos los conceptos remunerativos que has percibido en el mes. Tu sueldo básico, tu asignación familiar, si tienes alimentos, tus alimentos, excepto que estén en tarjeta Provis o en alguna tarjeta de alimentación, ¿ok? Si tienes horas extras, tus horas extras, tus comisiones, tus premios y bonificaciones si tienes más de 3, ¿de acuerdo? Si has tenido vacaciones, si te han comprado vacaciones o si has gozado de vacaciones, el importe de tus vacaciones, si has, por ejemplo, qué sé yo, si has percibido algún concepto extraordinario dentro del mes, ¿no? Una bonificación extraordinaria, eso no. El pago de las vacaciones necesariamente se pagan a fin de mes antes de vacacionar. A ver, ojo, claro, ojo. Las vacaciones, como ya les había explicado en la clase pasada, las vacaciones, la regla general es que se pagan antes de que la persona salga de vacaciones. Si tú vas a salir, y ahí hay manejo y hay acuerdo, o sea, ustedes siempre tienen que entender que en recursos humanos lo que va a primar siempre es el acuerdo de los trabajadores y el manejo. La regla general y la norma me dice, paga antes. Ley, en este caso es ley. Ley y la regla general. La ley dice, paga antes, ¿de acuerdo? Paga antes de que salga el trabajador de vacaciones. Eso me dice la ley de descansos remunerados. Si el trabajador va a salir en el mes, estamos en septiembre, octubre, va a salir en octubre de vacaciones, junto con su pago de fin de mes, yo estoy abonando sus vacaciones o puedo abonarlas, por ejemplo, hoy día, puedo pagarle ya adelantado su mes de octubre, ¿no?
de esa forma. Eso es lo que me establece y me dice la ley. No obstante, vuelvo a repetir, ¿por qué es que yo les digo que si bien la ley lo indica de esa forma, prevalece el acuerdo? En derecho laboral, cuando hay una fiscalización, existe para el inspector de SUNAFIL siempre el acuerdo entre las partes. Si yo, por ejemplo, en cuestiones que no son de seguridad de salud ocupacional, pacto con mi trabajador y le digo, ¿sabes qué? El trabajador viene y me dice, o sea, que Jorge Luis, no me pagues ahorita mis vacaciones, ¿ya? Primero porque me las vas a pagar antes. Sí, claro, sí, claro, claro. No, no, no. Te voy a explicar primero por qué es, te voy a explicar primero por qué es. Es el decreto legislativo 713, ¿de acuerdo? Pero más o menos, entiéndeme de la siguiente manera. Eh, si bien el decreto legislativo 713, que concuerda con la ley de productividad y competitividad laboral, te dice que pagues las vacaciones por adelantado antes de salir de vacaciones, ¿ok? ¿Qué sucede si tu trabajador vienes y le dices, oye, Jorge Luis, ¿sabes qué? Me va a quedar misio, no me pagues las vacaciones adelantadas, págame el mes normal, como si yo hubiera trabajado, ¿ok? Entonces, en ese momento, tú puedes decir, ya, estoy llegando a un acuerdo con el trabajador, pero estoy en contra de la ley. Sí, es cierto, estás en contra de la ley. Pero si viniera, por ejemplo, un inspector de SUNAFIL, te dice, a ver, ¿pagaste antes de que saliera el trabajador? No, le he pagado después. Trabajador, ¿estás de acuerdo y conforme? Trabajador, ese mensaje yo le he solicitado, no tengo ningún problema. Entonces, en ese momento, el inspector de SUNAFIL, como es un concepto que se llama sociolaboral, va a decir, ok, no hay problema, por más que la ley lo indique. Eso funciona exclusivamente en las cuestiones de este tipo, las cuestiones en las que hay un pago al trabajador, ¿de acuerdo? Si bien la ley me dice, págale antes, si existe un acuerdo con el trabajador, ojo, y ese es el tipo, ¿eh? Ojo, por escrito con el trabajador, y el trabajador evidentemente no está en lo absoluto en contra de esto, va a primar la voluntad siempre entre trabajador y empleador, ¿de acuerdo? Eso no lo dice la ley. En puridad, en puridad funciona como la ley dice, es decir, a ver, ¿qué me dice? Si mis vacaciones no me han considerado bonificaciones, ya, ¿qué haces? Te quejas pues a Sunafil, te quejas a Sunafil, ¿ya? O sea, si en tus vacaciones, imaginemos que tu empleador se pasa de vivo, ¿ya? Y eso lo hacen empleadores recontra mala leche, ¿ya? Porque eso es aprovecharse de la ignorancia del trabajador. Y eso, verdaderamente, como le dije, no sé si fue la clase pasada o la anterior, eso es ser malo, pero malo con M de maldad, ya ser cruel, ¿no? Mira, si tu empleador, imagínate que tú ganas un mínimo, 1025, ¿ya? Y tienes comisiones, y además tienes bonificaciones que se hacen remunerativas porque pagas dentro de los 6 meses más de 3, o de 3 a más, ¿ok? Y el empleador te paga tus vacaciones o solo con las comisiones o solo con el básico, evidentemente te está debiendo plata, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo haría para no pelearme con el empleador? Normalmente le envié actualmente los correos electrónicos, cuando se le pone a un correo electrónico la constancia de recepción, es tan válido como una carta notarial, aunque tú no lo creas. Le mando primero un correo electrónico a mi empleador y le digo, por si acaso, yo tengo bonificaciones y comisiones remunerativas, porque se me han pagado de 3 meses a más dentro de un periodo de 6 meses. Por favor, sírvase considerar en mi pago de vacaciones mis bonificaciones o mis comisiones, como fuera el caso, o ambas. ¿Ok? Claro, a veces sí o a veces no, pero si tú tienes de 3 a más en un periodo de 6, tienen que pagarla, pues. ¿Ok? Porque se convierte en un concepto o en una bonificación remunerativa. ¿De acuerdo? Luego te paso incluso la norma, no me acuerdo bien, eso está en el 728, creo. Antes de que termine la clase, hazme acordar para buscarlo en el 728 al toque, o para pedirle ¿cuándo le pido a mi hijo de lujo? ¿Ya? Para darte el artículo exacto donde sale el tema de las bonificaciones remunerativas. ¿Ok? Pero es de esa forma. Tú primero tienes que emplazar y solicitar. Si no te hace caso el empleador,
existe la opción de que tú presentes un reclamo a Sunafil trabajando dentro de la empresa y solicitando el anonimato ante Sunafil. Es decir, tú haces tu denuncia por internet, se hace la denuncia ahora a Sunafil, ni siquiera se va, llenas tu denuncia en Sunafil, dices, bueno, el señor no me paga mis comisiones y mis bonificaciones, yo estoy trabajando actualmente, marcas en check la casilla de requiero anonimato en mi denuncia, porque estoy trabajando. Se comunica el inspector contigo, me imagino que se comunicará a las 2 o 3 semanas, porque es lo que toma normalmente el trámite. Te pide la documentación para que acredites, es decir, tu copia de tus depósitos, tu boleta de pago, vas a acreditar tu contrato también, tu copia de contrato que te esté entregado, tu copia del alta del registro, que vamos a llegarlo en un momento a ver eso, y el inspector de Sunafil le va a pedir a tu empleador la justificación y el pago de por qué es que no se ha pagado. Cuando vea que no se ha pagado, lo que va a hacer el empleador es decirle, de la misma forma que no multa a Sunafil directamente, o sea, no porque existe una infracción, Sunafil te va a multar de golpe. Lo primero que le va a decir al empleador es, subsana, págale. Entonces el empleador ante la multa, que una multa en Sunafil es alta, por lo menos es una UIT, va a decir, ¿sabes qué? Mejor le pago, ¿no? Sí, pues págale. Entonces va y te dice, ¿sabes qué, fulano? Este es tu cálculo, te estoy depositando la diferencia y el depósito de la diferencia se lo muestra a Sonafil. Como repito, esto no es un concepto de seguridad y salud ocupacional en inspección, sino un concepto que se llama sociolaboral. Funciona de esa manera. Te pregunta el inspector, te dice, ¿estás conforme con el pago? Sí, estoy conforme. Empleador, ¿estás ok? No tienes multa, no pasó nada acá. Y continúas trabajando y aquí no pasó nada, simplemente se subsana lo que dejaste de pagar. Esa es la forma como cuando estás trabajando puedes hacer un reclamo solicitando la participación de Sunafil, ¿ok? Al final, y eso tienes que tenerlo bien en claro, el empleador va a saber que ha sido tú el que lo has denunciado, ¿no? Pero en una relación saludable, empleador-trabajador, ni el empleador ni el de recursos humanos tiene que tenerle ningún miedo a Sunafil, pues. O sea, si yo evidentemente estoy haciendo algo que esté en contra de la ley, voy a tenerle miedo a Sunafil. Voy a tenerle miedo a la multa, voy a decir, no, estos van a venir y me van a hacer todo con todos los trabajadores, voy a tener que ponerme al día, pero repito, eso no es saludable, pues eso es un empleador truculento, cochino, sucio, y lo saludable es que un empleador pague lo que corresponde por ley, ¿ok? No es difícil, no es complicado. Yo le decía esto a un cliente hace algún tiempo cuando me pidió que diseñara un sistema en el cual eh, la remuneración de todos los trabajadores fuera el mínimo y tuviera bonificaciones para que no tuviera que pagar CTS tanta cantidad y no tuviera que pagar tanta cantidad de gratificación. Y yo le dije, sí, claro, yo por supuesto que sé cómo se hace eso. Otra cosa que no lo voy a hacer porque me parece éticamente que no es adecuado, no es correcto, ¿no? Entonces, yo le puedo decir a un empleador claramente, oye, como le dije a ese cliente, dije, mira, un empleador que cumple con sus obligaciones es exactamente lo mismo que un ciudadano que cumple con las suyas. Tú no esperas que una persona te asalte en la calle, ¿no? Tú no esperas que una persona te quite tu celular y se lo lleve, básicamente porque está en contra de una ley, está robándote. Un empleador tiene el mismo principio. Un empleador, para ser considerado correcto, tiene que cumplir lo que dice la ley. Si al señor le toca pagar CTS por un importe remunerativo que abarca tus comisiones, tus bonificaciones, etcétera, ese es un importe que tiene que pagar por ley. Si el señor tiene que pagar utilidades porque la ley lo dice, pues tiene que pagar las utilidades porque la ley lo dice. No por el hecho de no pelearte con tu empleador vas a dejar tu derecho de lado, ¿no? Simplemente vas a hacer si le dices, oye fulano, oye sutano, jefe, vos, man, master, mister, como quieras llamarle, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? Tienes que pagarme como debe ser, porque yo te estoy cumpliendo, yo te estoy trabajando como a mí me obliga la ley, ¿de acuerdo? Si a ti como trabajador la ley te obliga
a que cumplas las indicaciones del empleador y tú las cumples, el empleador tiene que pagarte conforme la ley le dice que te cumple. ¿De acuerdo? Para eso estás una FIL, no importa que estés trabajando, yo siempre he pensado que es una relación saludable el hecho de que un trabajador pueda irse a su NAFIL, aun cuando está trabajando en la empresa, y tu jefe de recursos humanos no tiene por qué ponerte la cara chueca ni decirte absolutamente nada, porque repito y reitero, para empezar, por sobre todas las cosas, somos seres humanos y los seres humanos tenemos que buscar hacer lo mejor que podamos y parte de hacer lo mejor que podamos es cumplir estrictamente lo que nos manda la ley. ¿Ok? Bueno, vamos con el tema de hoy. Es cortito, así que no se preocupen. Ha sido bueno entendernos. Vamos con el tema de hoy para que comencemos a desarrollarlo. Les decía, como ustedes saben, hay conceptos como el sueldo, como la CTS, como las vacaciones, como la asignación familiar, como la gratificación, entre otros, ¿ok? Que generan impuestos, ¿de acuerdo? Ya lo vimos en la clase pasada, cómo funciona el impuesto de cuarta categoría, cómo funciona el impuesto de quinta categoría, y por qué es que un empleador o una empresa tiene la obligación tanto de retenerlos, de declararlos y de pagarlos a su vez. Para que estos se retengan, se declaren y se paguen, existen dos plataformas y una aplicación. ¿Ok? La primera plataforma que vamos a ver es la del T-Registro. ¿Ok? El T-Registro es el máster que se puede usar siempre en una empresa, es donde se registran a todos los trabajadores. La PLAME, que es la planilla electrónica eh, laboral, PLAME por mensual, no, planilla, y bueno, lo último es por electrónica. La PLAME es la planilla electrónica que se declara a SUNAT. La PLAME es un aplicativo, ahorita vamos a entrar a ella. ¿Ok? Y la AFPNet es una plataforma en la cual la superintendencia de AFP permite que uno suba los importes remunerativos y la AFP solita te calcule el importe que vas a pagar. Y ahí mismo declaras y pagas. ¿De acuerdo? Entonces, como yo sé que no vamos a llegar a ver la AFPNet hoy día completa por la hora, normalmente la AFPNet está o funciona hasta las 7 de la noche, nada más. Vamos a dejarla para el día sábado, el tema del ingreso a la FPNet, ¿ok? Porque me interesa que vean bien cómo funciona el T-Registro y la PLANE. Y junto con la explicación de cómo se hace el cálculo de planilla, aprovecho para hacer el cálculo de la FPNet. ¿Saben por qué? Porque así como yo les he pasado una plantilla para que ustedes tengan el cálculo de quinta, el truco cuando uno hace una planilla de pagos siempre es hacer la FPNet al costadito, para que nunca vayas a patinar con un importe de AFP y pagues de más o pagues de menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo hago la planilla, por ejemplo, de mi trabajo y de la empresa en donde trabajo, yo corro la FPNet simultáneamente, sí. Sí, 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 la corro simultáneamente. Por eso es que cuando yo hago mi planilla de pagos es Excel que les he mostrado hace un momento, si bien es cierto que puedo hacer sí, pues una macro en el Excel para que la tabla dinámica me calcule sola el importe de planillas, siempre voy a preferir correr la FPNet al costado para que la FPNet me bote el importe de planilla que yo debo correr, ¿de acuerdo? Y pueda corroborar, estar seguro que no estoy pagando ni de más ni de menos. Total, es una cosa sencillísima la FPNet, ¿correcto? Ok, vamos entonces avanzando. Este es el objetivo de la clase de hoy día. Necesito que conozcan qué es el T-Registro, qué es la PLANE y cómo funciona la FPNet. Vamos a hacer el T-Registro de manera funcional. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a irlo llenando mientras voy explicándoles de qué se trata. ¿Ok? Primero, cuando ustedes tienen un trabajador que recién entra a planilla o que recién entra a la empresa, déjenme entrar a ustedes. Cuando ustedes tienen un trabajador que recién entra a la empresa, uno tiene un máximo de 24 horas para darle de alta en el T-Registro. ¿De acuerdo? ¿Qué es el T-Registro? El T-Registro es, digamos, es uno de los ítems, o es una plataforma que está dentro del portal de SUNAT. ¿Ok? Uno entra al portal de SUNAT con su clave SOL,
como empresa, ingresa la opción de registro y registras ahí a los trabajadores que están ingresando a tu empresa. ¿De acuerdo? Esta declaración la tiene que hacer el empleador sí o sí cuando ingresa un trabajador nuevo. ¿Ok? Vamos a abrir el portal de SUNAT. Voy a dejar de compartir porque esto es más práctico que otra cosa. Vamos a entrar al portal de SUNAT. Ahorita lo comparto con ustedes. Un segundo. A ver. Ahí está el portal de SUNAT. ¿Lo ven? A ver. Ahí está. Ese es el portal de SUNAT. Perfecto. Cuando ustedes entran al portal de SUNAT, se dirigen aquí. Operaciones en línea clave sol. Ustedes son el empleador, por supuesto. ¿De acuerdo? Ingresan mis trámites y consultas y automáticamente les va a pedir su clave sol. ¿De acuerdo? Vamos a ingresar con mi clave sol para que ustedes puedan verlo cómo se declara una persona. Un segundo. ¿Dónde está mi clave sol? Acá está mi clave sol. Muy bien. Vamos a ingresar mi RUC. Ok. Y aquí les pido que no utilicen mi clave sol para nada, me generaría un daño terrible y catastrófico. No se ve tampoco. ¿No? Se está viendo, pues, no se preocupe. Y ¿No no se se ve. ve? No se ve. Así Genial, que genial. no Pues la si se ve, usa, no la usa, no se si preocupe. se ve me pueden generar ustedes un daño catastrófico, garrafal, horrible, atroz, y esa no es la idea. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mirar, como no veo cómo se está viendo. Ah, ya, perfecto. Aquí. Solamente para que vean ustedes. Este es el menú Sol que al que se ingresa cuando ustedes ingresan, perdón, al portal de SUNAT. ¿De acuerdo? Vamos a ingresar. Uy, ¿qué hice mal? Ah, ya sé. Muy bien. Como ustedes pueden ver, a ver más tarde me están fijalizando. Como ustedes pueden ver, esto es lo que ustedes verían como empleador. Obviamente no como yo como persona jurídica. Yo como empleador tengo RUC 10, pero soy empleador, soy registrado como tal. Ustedes entran a empresas, mi RUC otros registros, esta es la plataforma del T-Registro. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo? ¿Pueden verlo? Sí, ¿no? Muy bien. Acá me van a tener que hablar, bueno, no puedo ver ustedes su pantalla. Ustedes ingresan al T-Registro y se van a dar cuenta que el T-Registro sirve para dos cosas. En realidad sirve para más, pero sirve para dos cosas. Principalmente para esto acá. El registro de trabajadores. Lo pueden hacer individual o masivo. El registro individual de trabajadores, el contribuyente, no, no he salido como empleador. Vamos a tener que entrar con otro RUC. El registro individual de trabajadores o el registro del T-Registro me sirve a mí para declarar completamente todos los datos del trabajador. ¿De acuerdo? Yo declaro completos todos los datos del trabajador. Desde el nombre, el DNI, el tipo de trabajo, la periodicidad con la que se le paga, la moneda en la que se le paga, su cuenta bancaria, inclusive también su grado de instrucción, entre otras cosas. Y también el de sus derechohabientes, ¿de acuerdo? Se puede registrar sus derechohabientes, es decir, sus hijos menores de edad, para que esos tengan o estén cubiertos
por el seguro de salud. Permítanme entrar con otro RUC para que pueda explicarles directamente. Mientras tanto, mientras voy entrando con otro RUC, ustedes están ahí, los veo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Entienden o conocen el T-Registro? ¿Saben de qué trata? ¿Saben de qué va? ¿Todo claro entonces? Muy bien, todo claro. A ver, vamos a entrar, vamos a buscar otro de los RUCs que tengo acá. A ver. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Dime. Una consulta. En régimen pensionario, donde figura aporte al SSTR, eh, ¿cuándo se pone no y cuándo se pone sí? A ver, ¿me repites, por favor? Porque no te escuché bien. En el régimen pensionario, en aporte al SSTR, ¿cuándo se pone no y cuándo se pone sí? Ya, tú tienes que darte cuenta de que tienes el SSTR, es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, ¿ok? Ujú. Existe todo un decreto supremo, ya que te lo voy a dar ahorita, Complementario de Trabajo de Riesgo, ¿está? Incluso se ha actualizado hace poco, es el 009-97 Salud, ¿ok? En este existe como todas las actividades que están comprendidas en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Dentro de ellas vas a encontrar minería, vas a encontrar a los griferos, vas a encontrar a los choferes de unidades, vas a encontrar a los vendedores comisionistas que salen fuera del local de la empresa para visitar clientes, entre otras cosas. ¿Ok? Si ese es el tipo de trabajo y está considerado dentro de este decreto supremo, tienes que ponerle el SSTR dentro del régimen pensionario. ¿De acuerdo? Mm, Cuando tú pones el SSTR, en ese caso, uy, no puedo entrar al registro, ¿qué pasó? Vas a generar la declaración en la PLAME posterior a la que vamos a entrar ahorita, estoy viendo la que vamos a entrar de frente a la PLAME, ¿ok? Vas a entrar posteriormente a la declaración PLAME para declarar también el SCTR, ¿de acuerdo? Pero bueno, el que registro, vamos a ver si lo puedo solucionar en unos minutos para que ustedes puedan ingresar y puedan verlo directamente, ¿ya? En el T-Registro ustedes van a declarar completamente todo lo que viene a ser los datos del trabajador y de sus derechohabientes. Vamos a volver a mí. Mientras pido un registro, ya están viendo la pantalla. Ok. Vamos a seguir en teoría hasta que me pase un RUC ahorita. ¿Ya? Ok. ¿Quién realiza la declaración del registro? Ya saben ustedes, el empleador es el llamado a realizar la declaración del registro. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos que voy a poner en el registro? En el sistema SUNAT? Ustedes van a llenar todos los datos completos del trabajador. Nombre, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, grado de instrucción, el tipo de contrato laboral con el que lo están contratando, su número de cuenta bancaria, la moneda de pago y la periodicidad, ¿ok?
Y en datos adicionales van a colocar ustedes, por ejemplo, el nivel de educación que tiene el trabajador. ¿De acuerdo? Este T-registro es la declaración completa que se hace, repito, dentro de las 24 horas siguientes a que ha ingresado un trabajador a la empresa. ¿Ok? Una vez que ustedes han llenado toda esta documentación en la planilla de SUNAT, esta planilla les va a botar un reporte, es este. Mira, un segundo. Justo acá tenía mi reporte de empleador anterior. Les va a botar algo que se llama constancia de alta, que es como este documento acá. En un momento lo voy a proyectar. Una constancia de alta tiene todos los datos del trabajador y es obligatorio que ustedes le entreguen al trabajador una copia de esta constancia de alta o de este registro. ¿De acuerdo? Así como se tiene la obligación de entregarle al trabajador una copia del contrato laboral que ha firmado cuando recién ingresa el trabajador, ¿ok? Vamos a buscar una alta por acá para poder proyectarla. Cuando recién ingresa el trabajador a una empresa, ustedes tienen que darle una alta, ¿ok? Acá está mi alta, vamos a abrir una alta para que ustedes puedan verla. Vamos a ver si podemos abrir este registro de todas maneras hoy, porque no me rindo tan fácilmente. Acá hay un alta. ¿Ok? Vamos a tirar un alta. Ahí la están viendo ustedes, ¿no? Esa constancia de alta, ¿de acuerdo? Como ustedes ven, tienen todos los datos del trabajador. Cuando ustedes lo llaman SUNAT, por ejemplo, porque eso es lo que suele suceder cuando ustedes omiten hacer su declaración jurada de impuesto a la renta, por ejemplo, o omiten hacer algún tipo de pago de SUNAT, SUNAT los llama al teléfono más actualizado que tienen o les manda un correo electrónico al correo electrónico que ustedes tienen, o les manda una carta a su dirección y ustedes dicen, ¿de dónde sacan mis datos SUNAT? Bueno, es que su empleador normalmente los ha declarado, ¿ok? Como ustedes pueden ver, están todos los datos del empleador declarados acá. Su ocupación, su depósito en cuenta, que es quincenal o no, el banco, el número de cuenta donde se le deposita, su remuneración básica inicial, el tipo de contrato a plazo indeterminado, es decir, este señor es estable, ¿no? No tiene ninguna discapacidad. Por lo que veo acá, el señor ha entrado y ha salido de la empresa, pero actualmente está con esta dirección. Esta es la dirección de la empresa, por si acaso. ¿Ok? Esta es la dirección de asistencia de salud del señor, esta es la dirección del trabajador, su teléfono, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Como ustedes ven acá, el señor está en la ONP, si estuviera en una AFP, saldría ahí prima AFP, Integra, Hábitat, perdón, sí, pues Hábitat. O creo que la otra es Profuturo, ¿no? ¿No? Fecha de inicio de la AFP. Es salud regular o si tuviera EPS o prestadora de salud, saldría en este lugar la entidad prestadora de salud. ¿Ok? Los datos generales del trabajador. Ese es el SSTR que me preguntabas tú, por ejemplo, ¿ves? Como ese es un calderero, si no me equivoco, ¿qué cargo tiene él? Ah, no, ese es un técnico electricista, ¿ok? Tiene riesgo de electrocución, está en el decreto supremo que te he mencionado. Al señor se le declara con su SSTR, ¿de acuerdo? ¿Quién le paga la SSTR a ese señor? Una EPS, ¿de acuerdo? Y acá está la fecha de inicio de su cobertura del SSTR. Sus datos de situación educativa, ¿ok? Y si percibe rentas exoneradas de quinta categoría u otros datos similares, ¿de acuerdo? Esta constancia de alta, ¿ok? Se le entrega al trabajador y ustedes la guardan y la archivan junto con su primer contrato. Lo ideal es que al igual que un contrato, el trabajador te firme acá, te ponga acá, recibí conforme la fecha y su firma, ¿de acuerdo? Y eso lo archives para tener una constancia de que el trabajador realmente ha sido dado de alta y que se le ha informado al trabajador que ha sido dado de alta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que ninguna. Eso es lo que yo les indicaba. Tiene que dársele la constancia de alta.
Ahora, adicionalmente, en el T-Registro se registran los derechohabientes del trabajador. ¿Quiénes son los derechohabientes del trabajador? Normalmente es su esposa o concubina, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos casos. En el caso de la esposa, lo que vas a necesitar para declarar a su esposa es su partida de matrimonio, ¿ok? O en el caso de una concubina, el trámite de reconocimiento de concubinato que se realiza en una notaría. Es un poco más caro, cuesta 380 soles, pero se realiza para que la persona con quien vives tenga el estatus o el mismo estatus que una esposa y pueda atenderse en salud sin ningún problema, teniendo a ti como titular, ¿correcto? Igual, en el caso de hijos menores de edad, la copia del DNI o la copia de la partida de nacimiento, con cualquiera de los dos documentos, los puedes declarar en el T-Registro. Y le entregas igualmente al trabajador la constancia de inscripción en el T-Registro de sus derechohabientes. Ojo super ojo, si tú no declaras a los derechohabientes en el T-Registro, no van a tener derecho a atenderse en salud. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Si tienes EPS, lo que te van a solicitar normalmente es que tú declares en la EPS a tus, bueno, a los hijos del trabajador, si es que este lo decide así, pero básicamente en la atención en salud, si tú no los declaras, no van a tener atención en salud. Y normalmente la atención en salud, y eso es un tema bastante delicado, cuando es un trabajador nuevo que tiene familia, para que a él lo atiendan en salud o para que a sus hijos lo atiendan, se contabilizan 3 meses desde esta declaración en el registro. ¿De acuerdo? Desde que tú entras al portal de SUNAT, llenas los datos y le das de alta al trabajador. Desde ahí se contabilizan 3 meses. El primer mes puede atenderse el trabajador en el caso de que sea una emergencia, como por ejemplo que se corte una mano o que se caiga a las escaleras, una emergencia que ponga en riesgo su vida, pueden atenderlo, pero a partir del tercer mes recién van a atenderlo solicitando una cita en salud de las citas telefónicas que se pueden sacar o yendo o asistiendo directamente a salud. Pasa lo mismo con los derechohabientes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esa es la parte formal. Normalmente tenemos 24 horas para realizar la declaración en el T-Registro. La mayor parte de las empresas no lo hacen las 24 horas, sino que se fija una fecha por pragmatismo. Digamos, normalmente si yo tengo ingresos de trabajadores a fin de mes o los primeros días del mes, los declaran el 15 a todos, ¿ok? O los declaran inclusive antes de que termine el mes para que puedan estar en planilla y puedan ingresar al registro, al registro PLAME que vamos a ver unos minutos, ¿de acuerdo? Pero aquí es importante saber que al trabajador tiene que declararse a las 24 horas siguientes. ¿Por qué? Imaginemos que el trabajador se te accidenta, ¿ok? En la empresa. Si se te accidenta en la empresa y el accidente es severo o grave, ¿de acuerdo? Si no está declarado en salud, bueno, aparte de que no va a poder ser atendido en salud en lo absoluto, y aparte de que no va a estar coberturado por un SSTR, si es que tuviera seguro complementario de trabajo de riesgo, vas a tener que, como empleador, asumir totalmente el costo, no solamente de su atención, sino posiblemente de las indemnizaciones, si es que hubiera invalidez, que sobrevengan. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de la declaración es un tema muy, muy, muy importante. ¿Por qué es que los empleadores no suelen, y eso suele ser una mala práctica de recursos humanos en todas partes, por qué es que recursos humanos no le da de alta al trabajador tan rápido? Porque muchas veces pasa que si tienes una empresa con alta rotación o una empresa sin cultura organizacional o con poca cultura, quizá con un maltrato, quizá con un desorden en recursos humanos, lo que va a pasar es que tengas trabajadores que ingresan a laborar, están una semana y luego se van. ¿De acuerdo? Sobre todo a nivel operario. Y ustedes pensarán y dirán, ¿quién va a regalar su plata? Pues no, si yo trabajo 5 días, ¿me voy a ir sin cobrar? No, o sea, igual pueden cobrar. Igual te van a llamar para cobrar. Pero definitivamente te van a dejar el trabajo botado. Yo recuerdo mucho que hace muchos años en la fundición donde yo trabajaba, el trabajo era bastante duro, era muy peligroso,
y duraban poco los trabajadores porque justamente las condiciones de trabajo no eran las adecuadas, era una empresa antigua y no se tenía quizá los cuidados que correspondían en muchas áreas. Entonces, entraban trabajadores y se iban a los 5 días, entraban y se iban a las 2 semanas, y yo recuerdo que en ese entonces, quien era jefe de recursos humanos de esta empresa, tenía esa política y decía, no, yo declaro a los trabajadores, digamos, si yo cierro mi planilla el día 24, yo los declaro el 25, pues, a todos. Y recién el 25 entrego mi copia de contrato con mi copia de alta de, de SUNAT. Bueno, la gracia en ese caso se acaba al primer accidentado que tienes. El primer accidentado que tienes, si es un accidentado grave, vas a estar sufriendo para que realmente no se agrave, para que el hombre no quede inválido, para que el hombre no quede discapacitado. Yo recuerdo que una de las cosas que sucedieron cuando yo estaba en la fundición y este jefe de recursos humanos tenía esa práctica, fue que un trabajador se cortó un dedo, se voló un dedo con un esmeril. Y bueno, cortarse un dedo es una discapacidad permanente, ¿no? Y recuerdo pues que la empresa tuvo que correr con, primero que nada, no funcionó el SSTR, porque tú dices, no, bueno, tenemos SSTR, no, ¿qué SSTR vas a tener si no lo tienes en planilla? No está coberturado. El requisito básico que te pide la aseguradora es que el trabajador esté en planilla, que esté declarado en el registro. No estaba declarado, no fue el SSTR, de salud tampoco lo quería atender porque recién lo habíamos declarado después del accidente, ¿ok? La empresa tuvo que asumir todo el gasto de la atención médica, de la emergencia y del tratamiento de este trabajador, y posteriormente el trabajador, como ya no pudo seguir laborando, hizo su juicio y le ganó una indemnización a la empresa por el equivalente de los siguientes, si no me equivoco, eran 20 años de remuneración, y bueno, el jefe de recursos humanos que estaba en aquel entonces dejó de ser jefe de recursos humanos, ¿no? Y ese es uno de los problemas que sucede cuando uno no da de alta en el T-registro dentro de las 24 horas siguientes. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda con el T-registro? ¿Algo? ¿Nada? Profe, Dime. ¿no hay alguna multa si es que no declaro mi trabajador a las 24 Sí, horas? sí. Sí hay una multa. Si no me equivoco, la multa es de una UIT, en el caso de que sea régimen general, y de media UIT en el caso de que seas, ¿cómo se llama esto? MIPE-PYME, que está considerado como falta grave laboral. ¿Ok? Y ojo, esa sí no es subsanable. Si tu trabajador entra a trabajar el 5 de septiembre y hoy 14 de septiembre tú lo declaras y por estas cosas que pueden suceder, el trabajador se accidenta y te cae una inspección de SUNAFIL por temas de seguridad y salud ocupacional, te van a multar sí o sí, así tú lo hayas declarado después. O sea, ahí sí no vale la subsanación. Sucede lo mismo no solamente si el trabajador se accidenta en el centro de trabajo, sucede lo mismo si el trabajador fallece, porque no tiene seguro vía ley todavía, ¿de acuerdo? Igual va a entrar a una inspección de SUNAFIL, ve que no se le ha declarado cuando ingresado y fallece. ¿Cuál es la situación de jubilados o pensionistas que trabajan? Pues también se les tiene que declarar, también se les tiene que declarar. A ver, habían varias preguntas que recién estoy mirando que hay ahí. A ver, vamos a ver. Pensionistas y jubilados que vuelven a trabajar, ¿ok? Es cierto, un pensionista o un jubilado puede volver a trabajar, existen condiciones para esto, como que su remuneración no sea más alta de los, si no me equivoco, creo que son 1.200 soles al día de hoy, ¿no? Pues se le tiene que declarar igual que como se le declara a cualquier otro trabajador. No, ya no se le descuenta, ya no se le descuenta AFP, ¿ok? No, el seguro vía ley es aparte. El seguro vía ley es totalmente aparte. Lo que sucede es que tú tienes que darte cuenta que, por ejemplo, para gestionar el seguro vía ley, para gestionar la EP, no, perdón, no, para gestionar el seguro vía ley, para gestionar el SSTR, sea que lo gestiones con eSalud o sea que lo gestiones con RIMAC, por ejemplo, o con Habit, con MAFRE, o con cualquier otra entidad, te van a pedir el registro del trabajador. Uh-huh. Si se cambia de salud, sí, claro, efectivamente, se tiene que entregar una copia de la actualización. No solamente si cambias de salud a EPS,
Si cambias de remuneración, deberías entregar una copia también, porque tienes que declarar la remuneración. Si cambias de banco, por ejemplo, si cambias de estatus del contrato, si estás en contrato a plazo determinado, a plazo fijo, con un contrato modal, y pasas a ser un estable y pasas a contrato indefinido también. Por ejemplo, hoy día el pensionista ya no tiene límite de pago de pensiones. ¿A qué te refieres? Explícame, porque por ahí me estás agarrando, no te entiendo bien. ¿Límite de pago en qué sentido? Explícame, porque puedo estarme yo equivocando en algo, ¿eh? ¿Ok? Pregunta de Lucía Argüello anteriormente. ¿Los hijos hasta qué edad se incluyen en el servicio de salud? 18 años, nada más. Las MIPES en, en el CIS, ¿no? Las MIPES también van a salud. En el CIS no tiene nada que ver el CIS acá. Siempre que hay una relación laboral, ese es salud. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no te entregan? Interesante. Ahorita vamos a ver, Víctor Raúl, el tema de los pensionistas, ya te voy entendiendo. ¿Qué pasa si no te entregan tu constancia? ¿De acuerdo? Pues hay multa. Hay multa para el empleador. Normalmente lo que va a suceder es que al igual que con un contrato de trabajo y al igual que con el ejemplo de las vacaciones que yo ya les había indicado, viene el inspector de SUNAFIL y como es algo que es absolutamente subsanable en el tiempo, le dice al empleador, oye, ¿le has dado de alta? Sí. ¿Le has dado de alta en el plazo que te da la norma? 24 horas. Sí. Entonces entrégale pues su alta, ¿no? Entrégale su hojita delante mío. Vas, le entregas su hojita delante tuyo, el trabajador firma, el inspector de SUNAFIL no te multa, no pasó nada. Si vas y entregas, pero la fecha es diferente, evidentemente te comes tu multa, pues, ¿no? Evidentemente te comes su multa porque estás afectando los derechos del trabajador de seguridad y salud, lo estás poniendo en riesgo, lo has puesto en riesgo, no hay forma que subsanes el riesgo al que lo has sometido, ¿de acuerdo? Te van a multar igual, sí o sí. A ver, los pensionistas no tienen límite de pago de pensiones, no hay límite de las UITs. Que yo sepa, los pensionistas, cuando ya son jubilados, ya no tienes obligación de retenerles absolutamente nada. Cuando tú los contratas, yo, si no me equivoco, había un monto tope, ¿ya? Había un monto tope por el cual lo puedes contratar. Déjame revisarlo en un momento porque no me acuerdo si es que no hay tope. Había, ya. Puede ser que ya no haya, efectivamente. Podría ser que ya no exista y lo contrates, pero ya no le descuentas nada. Ok, eso sí. Pasa que no he tenido esos casos hace mucho tiempo, ¿ah? Yo recuerdo que, efectivamente, creo que había un tope que no era, perdón, 1.200, tenía que ver con el monto de lo que cobraba de pensión o algo así, ¿correcto? En el caso de los jubilados. Que es un caso muy, muy, muy poco frecuente, porque si tú entras como jubilado a una empresa, sí, pues tienes que darle de alta para que mantenga el seguro y sigues trabajando, pero creo que no tienes. Ahí está, efectivamente, media UIT. Y ese era tu tope. Así es. ¿Cuántos años más? Los años que quiera. Los años que quiera. La norma de jubilación es tu norma máxima que tienes que jubilar de los 70 años, es decir, ya salir jubilado. Pero si hay acuerdo entre el trabajador y el empleador de que sigues trabajando, pues te reincorporas y continúas tu trabajo. Solamente pues que ya haces tu reincorporación después de haber hecho tus trámites de jubilación y después de percibir tu pensión. Para esto, si no me equivoco, por efectos prácticos, tienes que dejar de trabajar una temporada, porque no puedes estar percibiendo una remuneración mientras haces tu proceso de jubilación. ¿Ok? Tienes que ya presentar inclusive tu hoja de liquidación. O algo así era, me imagino, de acuerdo al trámite en la ONP. Alguna vez apoyé a un trabajador haciendo eso. ¿Ok? En la AFP exactamente lo mismo. Tú llegas a 70 años, automáticamente ya te jubilas. Puedes jubilarte anteriormente con menos años, pero en diferentes situaciones, ¿no? Pero después de jubilarte, ¿puedes volver a trabajar? Sí, tú puedes trabajar todo el tiempo que acuerdes con tu empleador, ¿no?
todo el tiempo que pueda. Yo recuerdo que cuando estaba en Airtec, tenía un maestro calderero que tenía como 90 años, que lo único que hacía el señor era, iba y miraba cómo era que, claro, desde los 65 años te puedes jubilar, ¿ok? En el caso de los varones. A los 70 es obligatorio que te jubiles, o sea, ya no es que te puedes jubilar, ¿de acuerdo? A los 65 años tú puedes ir a tramitar tu jubilación y no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero a los 70 ya sí o sí te jubilas. 65 años, me falta. ¿Cuántos años me faltan? 15. Estamos complicados, ¿eh? Me estoy preocupando, creo. Qué miedo. En fin, como les estoy diciendo, eh, bueno, ese es en el caso del T-registro 65 privado, 70 público. Claro, pero en el sector privado, 70 es la edad máxima de jubilación. O sea, cuando tienes un trabajador de 70 años, sí o sí tiene que hacer su trámite de jubilación. ¿De acuerdo? Que después, repito, lo recontrates, sí, efectivamente. 65 ya puede hacer su trámite sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que está, volviendo a lo que nos ocupa. El T-registro, que me quedo picón de no poder enseñárselos hoy día, voy a enseñárselos en la próxima clase, junto con el acceso a la AFPNet. Ahora vamos a acceder a la PLAME y les voy a explicar más o menos qué cosa es la PLAME. ¿Tienen alguna duda respecto al T-registro? Yo sé que la próxima clase la van a tener un poco más clara toda, porque vamos a poder entrar ahí. Indeterminado solo por contrato en cualquiera de los dos casos, ¿ah? Ojo, cualquiera de los dos casos. ¿Qué? ¿Te refieres al reingreso? El reingreso puede ser en cualquiera de las dos formas, ¿ah? Cualquiera de las dos modalidades. En reingreso puede ser en cualquiera de las dos modalidades. Puedes reingresar de forma con contrato, como te digo, puedes reingresar pues con contrato a plazo fijo, pues reingresar con contrato a plazo indeterminado. Es exactamente igual. ¿Ok? Muy bien. Esta parte que les he explicado es, como les digo, el registro del trabajador en el T-registro para que SUNAT tenga conocimiento de que ese señor está trabajando con ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. La planilla electrónica es el aplicativo de SUNAT que ustedes descargan en sus computadoras y donde van a ingresar todo aquello que ustedes han creado en su planilla. Es decir, vamos a mostrar de nuevo. Segundo. Vamos a mostrar de nuevo esto acá. Como decía Belaunde, vayamos al mapa. Imaginemos que esta es su planilla, ¿ya? Ay, no, no tan chiquita, no. Una planilla de pagos en Excel. Vamos a liberar acá la planilla. Una planilla de pagos en Excel de todos los trabajadores de una empresa, ¿de acuerdo? Esta planilla tiene, como ustedes ven, el nombre del trabajador, el DNI, el sistema previsional en el que se encuentra, el CUSP, que el CUSP es el código de la AFP con el cual te ubicas, ¿no? El tipo de comisión, la asignación familiar, este formato se los voy a pasar a ustedes para que lo tengan más clarito, ¿ya? Acá en esta empresa, aparentemente, manejaba algo que no está bien, que es fraccionar la asignación familiar. Ya ustedes saben que la asignación familiar no se fracciona. Bueno, para que sea más claro, vamos a quedarnos con el primero, como hicimos en un inicio. Y acá ustedes tienen dos grandes cosas. Tienen ingresos, ¿de acuerdo? Tienen ingresos, que llega hasta acá el total de ingresos, y tienen descuentos. ¿Cuáles son los descuentos que tienen? Como les digo, el ingreso de una planilla, ya hemos visto, tienen su sueldo, tienen las horas extras, pueden tener las comisiones, la asignación familiar, pueden tener, qué sé yo, bonificaciones, pueden tener vacaciones si han tenido vacaciones en el periodo, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Pero también tienen descuentos. El descuento principal que van a tener es el del sistema previsional, el de la ONP o el de la AFP.
ONP siempre va a ser el 13%, y las AFPs, dependiendo de qué AFP se trate, van a variar los importes desde el 11.64% hasta, creo que era actualmente el 12.64%. Varía dependiendo de qué AFP. Prima tiene montos y porcentajes diferentes a Integra, Integra tiene porcentajes diferentes a Prima y a Habitat, y todas ellas tienen porcentajes diferentes a Profuturo, AFP. ¿Cuántas AFP son? 4, 5 AFPs. ¿De acuerdo? 5 AFPs que tienen al día de hoy. Habitat, Integra, Profuturo, Prima, me falta una. Horizonte, pero esa ya no existe. Horizonte ya no existe. Hay una AFP que me está faltando. No, creo que son esas nomás, ¿no? Profuturo, claro. Son solamente esas. Son 4. La quinta del Horizonte, pues que ya no existe, efectivamente. ¿No? Cada una de esas AFPs, están odiadas, las AFPs, tiene un porcentaje diferente. ¿De acuerdo? ONP siempre es 13%. Creo que ustedes, más o menos, o todos los que han tenido AFPs, saben cómo funciona una AFP, porque durante todo el tiempo de pandemia hemos tenido liberaciones de diferentes importes de AFP. Aparentemente vamos a tener una más este año, antes que se acabe el año, una liberación más de AFP. Y en el caso de la ONP, los trabajadores que están en ONP, por los cuales siento profunda empatía y me siento profundamente afectado, pues no tienen un fondo individual, así que simplemente es el 13%. El fondo individual, y eso es algo para que ustedes lo entiendan y lo sepan, es el total de aportes que ustedes han realizado en toda su vida laboral. Desde que empezaron a trabajar, imaginemos, yo empecé a trabajar el año 2004, creo. Ya había AFPs, sí había AFPs. Entonces, yo estoy, por ejemplo, en Prima. Yo tengo todo el aporte desde el 2004 hasta el día de hoy, restándole obviamente lo que he sacado cuando hemos estado en pandemia. Y bueno, esos importes están en una cuenta individual de la cual uno puede sacar o uno ha retirado pues lo que se ha aprobado. En el caso de la ONP no existe una cuenta individual. La ONP funciona simplemente te sacan el 13% del total de lo que tú percibes en cuestiones remunerativas, y después, dependiendo de cuántos años hayas aportado, en total, en general, no el importe, es que te asignan una pensión cuando te jubilas, ¿de acuerdo? Y pensiones, pues, que realmente son bastante pequeñas y bastante pobres. Yo veo que, por ejemplo, mi madre percibe creo que 900 soles, y ha sido sector público toda su vida, ¿no? Entonces, percibe una cantidad bastante pequeña a comparación de lo que ella ha estado aportando durante toda su vida laboral. ¿Ok? Entonces, ese es la AFP y la ONP, los descuentos previsionales, son los principales descuentos que tiene una planilla de trabajadores. Los otros descuentos son normalmente quinta categoría, que ya hemos visto en la clase anterior, que se llega si tú ganas más de 2.475 soles. Te retengo y te descuento la quinta categoría. Acá está, por lo que veo, este trabajador no ha llegado. ¿Ok? Te puedo tener descuentos si te he hecho préstamos, si te he hecho adelantos. Por ejemplo, la quincena, el pago de quincena, casi siempre es un adelanto de planilla. Por eso es que normalmente un pago de quincena es un 40-45% de una quincena, de un sueldo normal. Entonces, eso viene a ser un adelanto. Yo en la planilla final de fin de mes descuento este adelanto de quincena. O, por ejemplo, si te he hecho un préstamo, eso también lo puedo descontar, sea fraccionado o sea como adelanto también. ¿Ok? Si tienes algún concepto, pues, por el cual yo como empleador tenga que hacerte un descuento en una retención judicial, también entra en descuentos, en retenciones, ¿no? Esto entraba acá, de acuerdo de multas, lo tenía yo en esta empresa porque simplemente era un descuento judicial. Ojo, una cosa que también es importante que ustedes sepan, hay algunas empresas que graciosamente veo
que imponen multas a sus trabajadores. ¿Ustedes han visto algún caso de esos? ¿Alguno de ustedes tiene algún caso similar? ¿De algún empresario loco que se le ocurre multar al trabajador porque ya tarde, por ejemplo? ¿Alguien tiene alguna situación de esas? ¿No? Bueno, hay algunos empresarios que les gusta multar al trabajador por diferentes cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo recuerdo que en esta empresa, justo de esta planilla, que es Tecnisan, una empresa poco grata para mí, que es el empleador que me quería... Claro, una cosa es que te descuenten por tardanzas, otra cosa muy distinta es que te multen, ¿ya? Yo entré a esta empresa, creo que me quedé 6 meses, yo entré a esta empresa porque era pandemia y yo no tenía trabajo. Y no tenía, pues, cómo pagar mis cuentas, yo tengo una hija que alimentar, tengo una universidad que pagar. Entonces yo entro y digo, pues bueno, a ver, ¿qué cosas hacen ustedes? Y me dicen, no, nosotros al trabajador que acumula más de 5 tardanzas en el mes, le descontamos 50 soles. Ya, y el trabajador permite que le descuente, y hay gente pues, que permite, ¿no? O sea, una cosa es que tú descuentes las tardanzas, lo cual sí está permitido legalmente, y tú descuentas las tardanzas pues de la siguiente manera. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes una jornada laboral máxima, ¿ok? Mensual, de 240 horas, que no es otra cosa más que multiplicar, eh, multiplicar 48 horas semanales por 4 semanas en el mes, por ejemplo, y 48 horas semanales por, ¿cuántos días, cuántas semanas en el mes, no? No, digamos pues que son 8 horas diarias, pues no, que te hacen 48 horas semanales por los días del mes, te sale un máximo mensual de 240 horas, ¿no? Entonces, tú agarras la remuneración del trabajador, 1.500, la divides para sacar el valor hora entre 240, ¿no? Y en base a eso, pues tú puedes descontar las tardanzas, ¿no? Pero hay empleadores, repito, pues que tienen ideas y las tardanzas las descuentas como tardanzas. Hay un concepto en la plana que vamos a ver ahorita que dice ahí tardanza, descuento por tardanza. La descuenta de esa manera, proporcionar al valor hora que tiene el trabajador, ¿ok? Entonces, tú puedes contar las tardanzas, pero no puedes multar al trabajador. Y ya, en el teletrabajo depende de cuál sea tu... En el teletrabajo, por ejemplo, yo tengo obligaciones del personal de hacer, por ejemplo, ¿no? Tengo personal que tiene que reportarse, perdón, a la hora que ingresa al teletrabajo, ¿de acuerdo? Eh, Tú ingresas o entras a trabajar 8 de la mañana, estás sentado 8 de la mañana, estás trabajando, tu jefe de grupo o la persona que está encargada es el que ve el tema el jefe de área en este caso, ve el tema de tu avance. Si el jefe de área me reporta pues que estás entrando tarde o que te quedaste dormido y entraste a las 9, evidentemente te voy a descontar. En el teletrabajo, repito, estamos desarrollando cosas en el teletrabajo que nos permite tener un control bastante más importante de las horas. No obstante, yo soy de la idea, ojo, y eso no solamente para el teletrabajo, yo siempre he sido de la idea de no descontar tardanzas porque es absurdo, ¿no? Es un poquito absurdo. Yo a veces, por ejemplo, mira, y eso es una cosa más o menos de la siguiente manera. Yo a veces, como jefe de recursos humanos, hoy día pues estamos 14, ¿no? No he hecho la quincena que se tiene que pagar mañana. Bueno, voy a hacer la quincena de 9 de la noche a 10:30, 11, pues me demorará hacer la quincena, tal vez un porcentaje, ¿no? Esa hora, ¿yo la voy a cobrar? No, no la voy a cobrar, en lo absoluto. ¿Debería? Sí, sí debería, ¿no? ¿Cómo más o menos me llevo eso con mi empleador? Bueno, pues a veces tengo que dejar a mi hija en el colegio un poco tarde y me demoro pues 10 minutos, ¿no? Para entrar. ¿Me vas a cobrar esos 10 minutos para entrar? ¿O prefieres 20 veces que yo te cumpla el trabajo, aún sea fuera de horas, y bueno, te haga el trabajo correctamente? Creo que es un tema más de manejo. Cobrar las horas como tardanzas, si bien es cierto que se puede, yo lo veo poco recomendable y lo veo bastante incómodo entre adultos, ¿ok? Porque todos somos dueños de nuestro trabajo y todos sabemos
qué cosa podemos hacer en el trabajo. Distinto es que tú me digas, ¿sabes qué, Jorge Luis? Pucha, tengo la actuación de mi hija hoy día en el colegio, ¿no? No voy a poder entrar ni a teletrabajar ni a la empresa si tuviera presencial hasta las 12 del día. Y yo te diré, si es una vez, pues, ¿sabes qué? Ah, no, la dice ahora, no pasa nada. Pero si es algo constante, tienes 14 hijos y todos los meses es la misma vaina, te voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a mochar con las horas cuando sea fresco, ¿no? Y te descuento las horas proporcionalmente. Pero bueno, volviendo al tema de las multas, les decía, muchos empleadores hacen esa barbaridad. Te descuento y te pongo una multa, ¿no? Y el trabajador, sea por ignorancia, o sea porque no se quiere pelear con el empleador, dice, ya, pues múltame, la mochas. Yo recuerdo que esa empresa donde yo estaba me mocharon, porque yo tenía que dejar a mi hija en el colegio de mi hija estaba al final de la avenida del Corregidor de La Molina, entonces tenía que entrar a la planicie, y yo trabajaba en Surquillo, entonces era un tema de tráfico horroroso bajar de La Molina. Eh, y siempre llegaba tarde. Pasaron mis 6 meses, me aburrí de este trabajo, conseguirme un trabajo mejor, me retiré y hice lo que más o menos ya le había comentado acá al caballero, le mandé un correíto con constancia de recepción diciéndole, estimados señores, como ustedes saben, no existe una norma que los autorice ustedes a cobrarme una multa, como están cobrándola mensualmente y están todas mis boletas de pago, háganme el favor de reembolsarme las multas junto con mi liquidación. Y como no lo hicieron, me fui a Sunafil. Y en Sunafil los hicieron llorar, realmente. Porque no solamente fue que me reembolsaran las multas, sino que como no habían llevado bien el control de horas extras, me tuvieron que pagar las horas adicionales, los multaron por no llevar el control de horas, fue un caos, fue una cosa muy particular, muy terrible, ¿no? Entonces, eso de las multas no tiene ningún sentido. Y si ustedes van a tener opinión con un empleador, sugiéranle al empleador, no seas negrero, no estás en los 80s, no estás en los 70s, no estamos en Ecuador, no estamos en Bolivia, no estamos en países donde todavía pareciera que los derechos laborales están en pañales. Simplemente cumple las normas, no me multes. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, en una planilla hay ingresos y hay salidas. ¿Ok? La Plame, vamos a dejar de compartir para que ustedes vean la Plame no es otra cosa más que el aplicativo. El aplicativo es un app. El aplicativo es un app, voy a abrirlo para que lo puedan ver ustedes. Vamos a abrirlo acá. Ahorita, ahorita les comparto mi pantalla. La Plame la descargan ustedes del, eh, de la página web de Sunat. ¿De acuerdo? En la página web de Sunat se descarga el aplicativo Plame con clave sol. Ingreso con mi clave sol. Acá imagino que no vamos a tener ningún problema para mostrarles cómo funciona el aplicativo. Me ha dado cólera no enseñarles el T-registro, pero hoy día en la mañana mi empleador fue claro en decirme, no les enseñes a tus alumnos con lo mío, porque, bueno, porque no quieren, pues, simplemente. ¿No? Pero les voy a conseguir una para verla en la siguiente sesión y podamos no tener ningún inconveniente. Este es el aplicativo Plane. ¿Ok? Como ustedes ven, este aplicativo eh, es el aplicativo de Sunat donde voy a declarar yo totalmente los conceptos de un declarador, de un periodo. Yo puedo, por ejemplo, puedo generar un periodo tributario que es el periodo de agosto del 2023, ¿no? Una declaración sustitutoria, sincronizo, ejecuto, ¿no? Y creo el periodo. No puedo declarar tampoco acá.
Estamos hoy día de malas, verdaderamente. Voy a tener que sacar totalmente mi. No. Sí, voy a tener que generarles para la siguiente clase todo completo. ¿Ok? Bueno, este aplicativo le permite al trabajador declarar completamente todos los ingresos del empleador, ¿de acuerdo? Perdón, todos los ingresos del trabajador, ¿ok? Cuando tenga todo esto completo, la próxima clase creo que lo vamos a hacer más claro. Estas clases fue un fiasco, no sabía que no podía ingresar a los sistemas completos. Mediante este sistema, ustedes declaran tanto los ingresos como las salidas y finalmente SUNAT hace la determinación de deuda. Recordemos que para SUNAT se determina deuda de ONP, la deuda de e-salud y la deuda de quinta categoría y de cuarta categoría también. Este aplicativo es el que va a realizar el cálculo y el que va a generar también el archivo que nosotros vamos a enviar a SUNAT para que SUNAT efectúe la declaración, la liquidación y nosotros podamos hacer el pago correspondiente de los impuestos laborales que corresponden. Como les estoy diciendo, me comprometo con ustedes a hacerlo esto mejor en la próxima sesión. No hemos podido entrar a ninguno de los aplicativos. Es una lástima, Profesor, pero es así. Dime, Graciela. una consulta. El Plame es el aplicativo que lo descargo en mi PC y trabajo desde ahí. Sí, así es. ¿Y cómo se sincroniza con la SUNAT? Como has visto a ver, cuando he estado intentando ingresar, vamos a ver de nuevo, vamos a verlo otra vez. Pese a que me ha dado cólera que no pueda ingresar yo con mis datos normales. Espérame un segundo. Tienes una opción dentro del aplicativo Plame, que es lo que justamente no puedo hacer, para loguearme o para jalar mis datos de SUNAT. Ah, ya, o sea, ¿Sí? hay una alternativa para este. Hay una alternativa para pedir tu sincronización. Ah, ya, profe. Cuando sincronizas, es ahí que sincronizas todos los datos de los trabajadores que has declarado en el registro. Ya te digo, esta sesión en cuestión práctica fue un chasco. Me reivindicaré con ustedes en la siguiente sesión. Pensé que podía hacerlo directamente desde mi RUC, pero me acabo de dar cuenta que no puedo hacerlo desde mi RUC. A ver si lo ves ahí. Cuando tú creas una declaración, por ejemplo, yo estaba pretendiendo crear quería crear agosto 2023, ¿correcto? Acá tienes la opción de sincronizar con el registro, es decir, con SUNAT. Si yo le diera ejecutar, ¿ok? Debería poder sincronizar ahí y crear el periodo. No obstante, como he tenido problemas en el registro, no puedo ejecutarlo acá. Y no puedo crear el periodo. ¿De acuerdo? Pero es aquí donde jalas tus datos con la SUNAT y es ahí donde después, cuando entras a detalle de declaración, puedes ingresar y puedes hacer totalmente el tema de descargo y de llenado de la PLAME para lo que es ingresos y salidas, tanto ingresos y descuentos y liquidación de impuestos en este sitio. Vamos a salir de acá para poder tomar los últimos minutos con algo más, eh, más claro, porque eso va a ser importante para la siguiente sesión. Como yo les estaba indicando, a ver, ahora pueden ver esta planilla. En una planilla de pagos tengo todos los conceptos completos. La clase que viene siguiente vamos a tener que hacerla netamente práctica. Todos los conceptos completos de cálculo de ingresos. ¿De acuerdo? Yo les voy a preparar y les voy a distribuir esta planilla con anterioridad a la clase para que ustedes puedan revisarla y podamos tener una clase, repito, práctica y lógica. Pero todos estos datos segregados van a declararse en la plana. ¿De acuerdo? Tanto los que ingresan como los que salen, como los datos de quinta categoría y otros. Y esta plame me va a permitir
hacer la liquidación completa de los impuestos. ¿Ok? Acá estamos de nuevo. Vamos a volver al tema. Muy bien. La PLAME, la declaración PLAME, tiene siempre que realizarse después de cerrado el periodo. Como ya les había explicado, todos los periodos de planillas para SUNAT son de 1 a 30. Entonces, por ejemplo, por más que yo haga la planilla del 15 al 15, del 5 al 26, por ejemplo, cosas por el estilo, para SUNAT siempre vamos a hacer la ficción de que estamos pagando del 1 al 30, y la declaración PLAME, que corresponde a un cronograma previamente aprobado cada año por SUNAT, se realiza normalmente entre los días 15 al 20, dependiendo del RUC de cada empresa. ¿Ok? Tanto la PLAME como el T-Registro, vamos a ver en la siguiente sesión, pueden generar archivos que son sumamente útiles. Archivos como, por ejemplo, el total de trabajadores que tenemos en planilla, el total de trabajadores que están en una AFP o en otra, el total de trabajadores que pueden, o el total de ingresos que han percibido los trabajadores en un periodo, etcétera, entre otras cosas. ¿De acuerdo? El AFPNet, que era lo que les había indicado que vamos a tener que ver en la próxima clase, es el portal que tiene la Asociación de AFP para hacer el cálculo de los importes de AFP, de las retenciones por AFP. Es muy sencillo de usar, se levanta un archivo previamente llenado en Excel y la AFPNet te da el dato completo que nosotros vamos a colocar en nuestro Excel para el cálculo de planillas. ¿Ok? Todos estos registros nos van a permitir tener una información histórica de los archivos, tanto de los pagos que hemos realizado como de las aportaciones que vamos realizando por la AFP. ¿Ok? No hemos podido hacer los cálculos, es una lástima. Estamos ya terminando la clase. Esperemos la clase siguiente hacerla netamente práctica. Voy a coordinarlo acá con la señorita para que esto no tenga ningún problema. Ha sido mejor, creo que haya sucedido esto en esta clase, de tal manera que me permite en las clases siguientes poder tener con ustedes una mucho mejor y práctica sesión. ¿Ok? Con las disculpas del caso, pregunto, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Ha quedado algo en el tintero? Una pequeña consulta. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Hola. Juan Pablo, ¿nos escuchó? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, te escucho muy bajito. Mejor si me escribes lo que vas a consultar. No solamente es la Sunafil, ¿se escucha la Sunafil? Sí, ahí lo escucho. ¿Cada qué tiempo hace la supervisión la Sunafil? Ya, Sunafil tiene dos formas de hacer supervisión, de oficio y a solicitud. ¿Ya? Si ustedes le piden a Sunafil que revise sus horas extras, Sunafil les va a hacer caso y va a revisar sus horas extras. Si ustedes le piden a Sunafil que revise su pago de fin de mes, lo va a revisar. Si ustedes le piden a Sunafil, si se sienten despedidos de manera arbitraria, que revise el caso de su despido, va a revisarles el caso de su despido. ¿De acuerdo? Si eso es en el caso de pedido de pago. En el caso de oficio, normalmente, actualmente se ha quedado bien, no se dan abasto para hacer las revisiones de oficio que deberían tener. Deberían tener una revisión general al año, que normalmente antes, yo les digo que antes, estoy hablando antes de pandemia, ya, el 2019 para atrás, las revisiones de Sunafil eran siempre entre junio y agosto. Siempre caían las revisiones generales. ¿Qué te veían las revisiones generales? Te veían todas tus boletas de pago para ver si estabas al día, te revisaban tus contratos, a ver si tenías personal fuera de planilla, te revisaban tus planes efectivamente para ver si todo tu personal estabas pagándole de manera correspondiente. Hacían una revisión íntegra en el personal para ver si tenían alguna queja con los señores sindicalizados, qué sé yo, entre otras cosas. Pero actualmente realmente Sunafil no está haciendo en lo absoluto ningún tipo de revisión de oficio.
repito, porque no se dan abasto, son muy pocos y curiosamente el tema de pandemia hizo que se incrementaran los casos de revisión en Sunafil. De hecho, un proceso en Sunafil actualmente de inicio hasta que hacen una multa efectiva del empleador dura al menos 1 año y medio. O sea, están bastante cargados de trabajo. ¿Ok? ¿Algo más que se haya quedado en el aire? ¿Fuera lo evidente? Gracias. ¿Ninguno? Ok, listo señores, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero en la siguiente clase darles una clase mucho